eh, no, si alguien no quiere prender la cámara no hay problema, pero sí uno ya está acostumbrado a esta altura de la docencia virtual, pero sí les pediría que, o sea, obviamente no tiene mucho sentido hacer una clase sobre participación si no participan, porque estaría repitiendo los mismos errores que les voy a contar en la clase. Así que si no quieren prender la cámara, yo no tengo ningún problema, pero sí que puedan participar abriendo sus micrófonos cuando quieran. Voy a proyectar una presentación que traje para que la utilicemos, y por eso tampoco es tan, o sea, también no es tan importante que prendan la cámara porque vamos a tener la presentación ahí de fondo. Bueno, antes de proyectar la presentación, porque después no me veo tanto, me presento, como señaló Gustavo, mi nombre, y como pueden ver ahí en la pantalla, mi nombre es Soledad Morales Trapp, yo soy de formación abogada y trabajo. Dime. Disculpa, Soledad, ¿no se está proyectando lo que... Sí, es que antes quería decir eso ya, para que no me tapen la presentación. Soy de formación abogada y actualmente trabajo en el fondo en la Escuela de Derecho de la UFRO y actualmente me desempeño como la directora de la carrera. Entonces, muchas cosas de las que yo traigo es un enfoque un poco más jurídico, un poco más, como van a ver, de normas. Así que, y como entiendo que acá hay hartos estudiantes de otras carreras, cualquier cosa que sea muy jurídica, obviamente traigo ese problema de formación profesional, me lo indican y lo conversamos o algunos términos que quizá, pero la idea es que podamos entablar una conversación más que sea algo unidireccional. Ya, ahora sí vamos a compartir la pantalla para que lo vean. Y ya, ahora sí, ahí se ve. Sí, profe, se ve. Ya, sí, súper. Soledad. Bueno, yo, como señalaba Gustavo, entiendo que el profesor Jaime Garrido les vino a hablar de participación ciudadana, pero no institucionalizada. Y igual como un complemento a esos contenidos, yo les vengo a que conversemos sobre participación ciudadana, pero institucionalizada. Cómo está consagrada en los actuales, la actual normativa chilena, qué establece, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que podemos rescatar y qué podemos criticar de allí. Entonces, como les señalaba, yo no vengo a cometer los mismos errores que vamos a ver que comete la legislación chilena en cuanto a los estándares de lo que debería ser la participación. Así que para partir, obviamente, quiero saber que me cuenten qué han entendido hasta ahora de las clases que han tenido, de lo que han escuchado, de lo que han escuchado, de lo que han visto en la tele, de lo que ustedes saben desde la formación que tienen, de las carreras. ¿Qué han entendido por participación ciudadana? ¿Qué creen que es la participación ciudadana? ¿Cómo creen que debería ser? ¿Qué idea tienen de la participación? Puede ser igual por el chat, porque aquí lo puedo ver, o los micrófonos, quien quiera. Aquí no hay respuestas incorrectas, así que Profe, yo me quedé con algo que dijeron la semana pasada, que era como el compromiso activo de los pares en el ámbito público. Eso como que me quedó más que nada de la clase de la clase pasada. ya, bien. ¿Alguien más entiende la participación o alguien que quiera agregar algo más a lo que dijo Catalina? Ya, Pablo me dice en el chat que considera que es hacer valer los derechos como ciudadano para el logro de objetivos concretos en lo público. ¿Ya? ¿Alguien quiere agregar algo más sobre lo que cree que es participación o de lo que debería ser la participación?
Lía dice cómo las personas se relacionan en su entorno y cómo pueden llegar a acuerdos para buscar el bien común. ¿Alguien más? Ya, y si continuamos con la siguiente, ¿qué esperan ustedes porque me dijeron compromiso activo con los pares, casi todo lo que me dijeron habla de lograr algo, por ejemplo, objetivos concretos, dice, o hacer valer los derechos, relacionarse con el entorno, llegar a acuerdos, el bien común, lograr ciertos objetivos. ¿Es eso lo que deberíamos esperar de la participación ciudadana o qué creen ustedes que se quiere lograr cuando hablamos de participación ciudadana o cuando la normativa hace mención a estas dos palabras? Yo creo que todo lo que se dice en relación a participación ciudadana es como el ideal de participación. Que la gente, la idea es que la gente pueda participar lo más posible dentro de las cosas que acontecen y que las decisiones que se toman puedan beneficiar al mayor número de personas posible. Pero como digo, yo creo que ese es como el ideal de la participación ciudadana porque la realidad dista mucho de eso. Ya, o sea que influir en las decisiones quizá. Pablo dice que habla de bien común y que se promueva la participación de más personas, o sea, una vocación de que la participación ciudadana sea más masiva, por así decirlo, que reúna un número grande de personas. ¿Alguien más cree que más esperan que no se haya nombrado? Porque nombraron derechos, ciertos objetivos, bien común, influir también, objetivos concretos, influir en lo público, que pueda sostenerse, un compromiso. Algo que alguien considera que hay algo que no se haya dicho sobre lo que se espera de la participación ciudadana. Yeah. Entonces, sí, bueno, cuando hablamos de participación ciudadana, se nos viene a la cabeza y tiene un poco que ver con lo que ustedes me han mencionado ahora, entre lo que se entiende y lo que se espera de la participación ciudadana, un montón de palabras, como yo les decía, de las que ustedes me dijeron, pero también hay otras definiciones que apuntan, bueno, ustedes ya me nombraron derechos, por ejemplo, o las personas, pero también hay otras definiciones que apuntan a la convivencia, a la sociedad, a los deberes. Está sonando mi timbre, pero no se preocupen, de ahí llamo a conserjería. La libertad, el desarrollo, la política, instituciones también, los ciudadanos que ustedes me lo nombraron, el gobierno o la administración, etcétera. ¿Ya? Entonces yo les voy a contar un poco, como yo les decía, como contrapartida a lo que, o como complemento más que contrapartida a lo que les indicaba el profesor Garrido, cómo funciona actualmente, qué es lo que tenemos en Chile, cómo se regula este tema en nuestra legislación actual. Como ustedes saben, y voy a partir por el principio, desde mi formación profesional de abogada, en derecho hablamos de algo que se llama la pirámide de Kelsen, ¿ya? Que es básicamente una estructura jerárquica piramidal que tienen las normas que regulan en este caso, el ordenamiento jurídico chileno, pero la pirámide es una teoría, una aplicación práctica que está presente en la mayoría de
los ordenamientos jurídicos que tienen de derecho continental, que se llama, porque hay otros sistemas que funcionan de otra forma que son los anglosajones, más que los que derivan del sistema inglés. Pero nosotros tenemos derecho continental, ¿y qué significa eso? Significa que tenemos todo muy regulado, muy escrito, tenemos códigos, tenemos leyes, tenemos normas escritas, y eso se suma a que a los chilenos tenemos una cultura muy jurídica, de manera que si no hay una norma, casi que algo no existe, ¿ya? Nos cuesta mucho o sea, no sé si nos cuesta autorregularnos, pero sí nos gusta la norma. Cuando ustedes ven que la gente hace marcha, lo primero que exigen es que haya una ley, y tenemos leyes con nombre y apellido de persona, o leyes que le llamaban, por ejemplo, la ley Cholito, leyes que surgen de causas particulares. La gente lo primero que piensa es, ¿cómo solucionamos X cosa? Se exige una ley. Porque tenemos una cultura, no sé si influirá en esto los más de 2.500 abogados que se titulan al año, pero tenemos una cultura muy jurídica, nos gusta la ley, nos gusta que haya un instrumento escrito que nos diga qué tenemos que hacer en determinados casos. Y para eso se ha creado esta teoría, que es una construcción de un personaje que se llama Hans Kelsen, que era un alemán austriaco, que creó una forma de interpretar el derecho, y nos decía que el derecho estaba organizado en una estructura piramidal, y eso es plenamente aplicable a la normativa chilena. Entonces, en esta pirámide de Kelsen, tenemos que en el tope o en la cima de la pirámide está la Constitución, que, como ya han escuchado y lo han visto por todo el proceso que está pasando en nuestro país, es la norma fundamental, como se llama, la Carta Magna, es en el fondo la norma principal que está en el tope de la pirámide. Algunos ahí en derecho discuten que habría algo más arriba de la Constitución, y otros señalan que están en el mismo lugar, como paralelo, que serían los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿ya? Y otros dicen que no, que están más abajo, pero encima de la ley, como entre la ley y la Constitución. Y luego la pirámide va bajando, y eso es una construcción de la Constitución actualmente vigente, la Constitución de 1980, que crea leyes, pero hay distintos tipos de leyes. No todas las leyes son iguales para la Constitución del 80. Hay unas que se llaman leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que manda la Constitución a hacer, entonces están más arriba que la ley ordinaria, por así decirlo. Hay otras leyes que se llaman de quórum calificado, y esas leyes se diferencian de la ley ordinaria primero por el quórum. Tienen quórum de aprobación en el Congreso más altos, lo que hemos escuchado del 2/3, hay otras que son 4/7, y en cambio la ley ordinaria requiere mayoría simple, 50+1. Y luego, más abajo que las leyes, tenemos otras normas más pequeñas, los decretos, los reglamentos más abajo las ordenanzas municipales, y ya como la concreción de todo es la sentencia judicial, porque la sentencia viene, en el fondo, como decimos los abogados, a crear una ley para el caso concreto. Cuando resuelve un asunto, se aplica en el fondo la ley, y eso hace la sentencia. Y entonces, de acuerdo a esta pirámide, si queremos saber qué normativa rige a Chile en el caso de la participación ciudadana, tenemos que ir en el orden que yo les indicaba, de la pirámide. Entonces, para eso, como yo les decía, que algunos señalan que por sobre la Constitución estaría los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, nos vamos ahí. ¿Qué tratados internacionales que versan sobre derechos humanos nos hablan de participación? Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es este instrumento internacional que en el año 48 estableció con el fin de terminar o poner fin a los horrores y en realidad como una forma de prevenir que no se vuelvan a repetir los horrores de la Segunda Guerra Mundial y todos los regímenes que ella trajo.
los países se juntaron, crearon las Naciones Unidas y sale este instrumento que busca establecer como ciertas normas mínimas de convivencia, pero a nivel mundial. Y este artículo, esta Declaración Universal, en su artículo 21, nos dice que todas las personas tienen derecho a participar, y ahí nos habla en el año 1948 ya de un derecho a participar, y nos dice que esta participación puede ser en el gobierno de su país, dice, y nos dice que esta participación puede ser directa o puede ser a través de representantes escogidos libremente, que vamos a ver más adelante qué es lo que se ha denominado y que ustedes han escuchado como democracia representativa. O sea que yo voto por alguien y esa persona va a participar a mi nombre porque yo la elegí para ello. Además nos dice que todos tenemos acceso a las funciones públicas de nuestro país, de manera que cualquiera podría postularse a algún cargo de elección popular. Luego nos dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que se va a expresar a través de elecciones, que tienen que ser de sufragio universal, tienen que ser auténticas, y que el voto tiene que ser secreto, y etcétera, regulando en el fondo lo que denominamos la participación política, ¿ya? Que generalmente se ejerce a través del voto. ¿Y qué nos dice la Constitución actual, digamos, actualmente vigente? Tiene varias normas que hacen referencia a la participación. El artículo, en general yo les voy a mostrar aquí los artículos, pero no los vamos a leer completos porque son súper extensos los artículos de la Constitución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el artículo 1, que es el que pueden ver ahí, habla de la participación abajo, en el inciso final, cuando dice es deber del Estado, y el último deber del Estado es asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. O sea, también la Constitución ya en el artículo primero, que es el artículo que sienta las bases para este artículo primero y en general todo el primer capítulo de la Constitución, lo que hace es darnos como no solo los valores, sino que las normas con las que vamos a interpretar todas las otras normas. Entonces, es como principios, valores, cómo vamos a interpretar las otras normas, nos da como una hoja de ruta, como una guía de qué es lo que quiere la Constitución. Y ahí señala eso, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Además de eso, hay que tener claro que esta Constitución del 80, y eso lo señala arriba en el artículo primero, dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se ha desarrollado en el fondo a través de la doctrina, de quienes estudian, de los constitucionalistas, quienes estudian la Constitución? Nos han dicho que en realidad la Constitución del 80 lo que hace es eso. Es que es cierto, bueno, y esto se lo pueden preguntar con mayor detalle en la próxima clase, porque la doctora Estefanía Esparza, ella es constitucionalista, se dedica en el fondo al derecho constitucional. La Constitución del 80 lo que hizo fue crear, o sea, más que crear, señala que los reconoce y los ampara, pero crea este término de grupos intermedios. ¿Y qué son los grupos intermedios? Es lo que nosotros conocemos coloquialmente como la sociedad civil, ¿ya? Son son organizaciones, digamos, o grupos de personas que se crean para lograr algún fin específico. Un centro de estudiantes, una federación de estudiantes, un centro de madres, no sé, una junta de vecinos, todo eso y cosas más grandes, por ejemplo, una municipalidad, todos esos serían grupos intermedios, una ONG, una agrupación animalista, una agrupación, no sé, de defensa de ciertos derechos.
todos esos serían grupos intermedios, ¿ya? Entonces lo que hace la Constitución del 80 en el fondo, por el periodo histórico en que fue aprobada y redactada, es que permite que ciertas necesidades que quieran ser cubiertas por los ciudadanos, les da la libertad para que lo hagan. Y entonces tenemos este principio que probablemente no lo he escuchado, que es el Estado subsidiario. Es subsidiario porque primero está estos grupos intermedios. Entonces, todo aquello que los grupos intermedios no puedan resolver asociándose, ahí va a ser el Estado quien va a proveer las necesidades que haya. Entonces, si el grupo intermedio, no sé, no puede proveer, no sé, una defensa a los animales, por ejemplo, ahí, si no lo pudieran hacer los particulares, por así decirlo, ya sea individualmente o organizados, entra el Estado a proveer la necesidad o a dictar una ley, lo que sea, a crear un fondo, no sé. Entonces ese es como el espíritu, por así decirlo, de la participación, y por eso no tenemos muchas normas sobre la participación, porque más que esto, habla más bien de la participación política, como yo les decía, del derecho a voto, de cómo tienen que ser las elecciones. Entonces tiene, por ejemplo, este artículo 5 que nos habla que la soberanía reside en la nación, nos habla que la va a ejercer el pueblo a través de plebiscitos, elecciones periódicas, y ahí se va obviamente más a la participación política. Pero cuando hablamos de participación, no solo hablamos de participación política, y eso es precisamente lo que ha llevado a todos los procesos sociales que ha vivido Chile, no solo ahora último, sino que es lo típico de que tenemos democracia representativa, entonces yo voy a votar por alguien y esa persona se supone que me va a representar fielmente cumpliendo su encargo, pero sabemos que eso no siempre es así. Y las constituciones en general, pero particularmente la constitución del 80, lo que hacen es reconocer más que nada, enfocarse en esta participación política, y deja un poco de lado la participación en otras áreas o participación ciudadana propiamente tal, sino que se enfoca en la parte política. Y así el artículo 19, que es la norma, digamos, que establece los derechos, tenemos en nuestra Constitución el capítulo 1, que yo les decía que nos da como las orientaciones, los valores, los principios, cómo vamos a pensarla, cómo vamos a interpretar la Constitución. Y luego el artículo 19, que es con el que empieza el capítulo 3, nos habla de cuáles son los derechos. Y ahí dice, toda persona tiene derecho a... La Constitución asegura a todas las personas. Y el número 15 nos habla de, bueno, y ahí tenemos un catálogo, por así decirlo, que tiene 26 números. Y el número 15 nos habla del derecho de asociarse sin permiso previo. Entonces, aquí esto viene a replicar lo que yo ya les decía de que se enfoca un poco más en la participación política que en otro, y acá que nos habla de que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, y luego ya derechamente nos habla de los partidos políticos y cómo deben financiarse, cómo deben actuar. Luego nos habla luego de los partidos políticos, que la Constitución garantiza el pluralismo político, cuáles partidos son inconstitucionales, pero más que nada se refiere a la participación política. Luego el artículo 23, ya saliendo del catálogo de derechos, vamos al artículo 23, que nos dice que hay sanciones para los grupos intermedios que hagan mal uso de la autonomía constitucional, por ejemplo, quienes se salgan de los fines para los cuales el grupo fue constituido, que son incompatibles con cargos públicos, que van a haber sanciones, etc.
Y nada más, pues la Constitución no nos habla nada más de participación. Es eso solamente lo que nos dice. Entonces se extraña también que en este artículo 19 que yo les decía que establece el catálogo de derechos no consagre un derecho a participar, sobre todo porque el mismo artículo 1 lo indica. Lo indica como como uno de los objetivos, por así decirlo, de la Constitución, y luego cuando tiene que desarrollar los derechos, solo nos garantiza el derecho a asociarse. Y claro, uno puede entender lo que quizás asociarse para qué, quizás es asociarse para participar, pero no lo dice expresamente. Y se dieron cuenta de esto nuestros representantes políticos y presentaron un proyecto de ley para crear el derecho a participar y para regular la participación, ya que no fuera política, sino que de otras formas, porque había un vacío. Y el año 2007 presentaron un proyecto de ley que terminó viendo la luz el 2011, que es la ley 20.500, que es la que pueden ver ahí, que es una ley que nació un poco desfasada, porque obviamente la participación que se quería o que se exigía en el año 2007 no era la misma que ya del 2011, que es cuando finalmente se aprueba la ley, de manera que es una ley que era redactada en un tiempo distinto para el que empezó a regir, y es un poco, tiene hartos vacíos, porque no fue pensada para el 2007, no para el 2011. Y ese es igual uno de los problemas de nuestro proceso legislativo. Esta ley sí establece el derecho a asociarse, establece que existe un derecho a participar, pero como yo les decía, dentro de la pirámide, el derecho no está consagrado a nivel constitucional, sino que a nivel legal. Genera un nuevo marco jurídico para asociarse, crea nuevas formas de organización o de asociación que antes no existían, crea un fondo al que pueden participar todas estas organizaciones o asociaciones, establece que la participación va a ser un derecho de todas las personas, crea unos consejos de la sociedad civil que se llaman en cada comuna, y los COSOC que se abrevian, y que ustedes pueden ver que también existen en algunos órganos. Por ejemplo, hay servicios de salud que tienen un consejo de la sociedad civil, entonces se invita a ciertos órganos públicos a conformar consejos donde participa la comunidad para que tome la decisión determinados órganos públicos. El problema y la crítica que se le hace a esta ley es que no todo es obligatorio, de manera que algunos órganos los tienen, otros no, entonces es un poco contraproducente aquello, y queda un poco a la voluntad de cada órgano. Además, establece que todas las personas tienen derecho a participar, a asociarse libremente, a crear asociaciones de distintos intereses sociales, de distintas identidades culturales, que el Estado tiene el deber de promover y apoyar las iniciativas asociativas, que se garantizará la plena autonomía de las asociaciones, y que en el fondo nadie puede, o sea, particularmente el Estado, adoptar medidas que puedan interferir con esta vida interna de asociaciones o agrupaciones que busquen la participación. Crea nuevas formas, porque antes era mucho más complejo crear organizaciones o asociaciones o agrupaciones para participar. Había que hacer ciertos trámites legales, digamos, había que eran más complejos, que no eran fáciles de hacer, que no eran accesibles. Y crean nuevas formas, crean nuevos intereses, se pueden hacer ahora en el registro civil, con el secretario municipal, hay muchas más formas de realizarlas para crearlas, incluso se pueden hacer por internet.
crea agrupaciones que no necesariamente requieren personalidad jurídica, porque muchas veces se les exigía eso para poder postular a los fondos, que también tenía un costo económico o que significaba algún trámite adicional. Se crean ciertas organizaciones que pueden tener un interés público y se les permite participar, se les alivianan los trámites de creación, se pueden crear organizaciones comunitarias funcionales, se reconocen a las juntas de vecinos y a las uniones comunales para que puedan participar de fondos. También se establece que se pueden crear y pueden participar ya de fondos y de todas el derecho de participación y asociación las comunidades y asociaciones indígenas. O sea, se pueden crear comunidades y asociaciones que tengan un fin específicamente relacionado con temas indígenas, también asociaciones de voluntariado. Antes nada de eso existía, sino que era solo cosas que se iban dando de manera fáctica, pero no necesariamente eran reconocidos por el Estado. Ya Marcela, entendemos que tienes mala señal, así que no sé, parece que se salió. Además, modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde incorpora algunas normas que obligan a los servicios públicos que son regidos por esta ley. Entonces esa es como la otra crítica. No obliga a todos los servicios públicos, sino solo a los que están regidos por esta ley a implementar y a poner a disposición de las personas ciertos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, y ustedes lo han escuchado porque llevan hartos años siendo, bueno, 10 años, pues desde la ley que fue el 2011, siendo aplicados e implementados. Las cuentas públicas, por ejemplo, las consultas ciudadanas, los cabildos, las audiencias públicas. Entonces le dice a estos instituciones públicas u órganos públicos que forman parte de esta ley, que ellos tienen que tener que dictar una norma que es en el fondo una resolución donde digan cuáles van a ser los mecanismos que va a tener ese organismo público para participar y que tiene que implementarlos al menos una vez al año, algunos de ellos. No sé si alguien de acá ha participado en alguna cuenta pública participativa, les han llamado en algunas comunas, en algún cabildo, en alguna audiencia pública. Yo no sé si cuente, pero en el colegio de mi hermano 2 veces al año se hace una cuenta pública. Pero esa cuenta pública, y ahora va como en la pregunta y es como la principal crítica, ¿esa cuenta pública han podido participar los asistentes o ha sido solo un discurso? Solo una presentación de la directiva. Sí, esa es como la principal crítica, que generalmente estos mecanismos, o casi todos, no es que lo sean, que en sí la cuenta pública sí podría ser participativa, pero como se plantean, cómo se ejecutan, obviamente es unidireccional. Y también es por razones obvias, o sea, los organismos públicos, como también se sabe, no todos están contentos con su gestión, no se van a exponer a quizás que les van a decir. Entonces muchos reciben, por ejemplo, hacen la cuenta pública participativa y abren la palabra por internet, por ejemplo, y cierran en el fondo la participación un día antes y luego se filtra la información y se hace como un resumen. No sé si alguien más ha participado de otra instancia o mecanismo de participación en su comuna o, como decía Lía, en el colegio, en alguna otra institución. Ya, Pablo dice que él es parte de una agrupación de difusión científica en Nueva Imperial. No sé si nos puedes contar un poquito del trabajo que hacen y si tienen algún mecanismo para que las personas puedan participar de ella.
Y bueno, últimamente como estamos en pandemia, hace ya tiempo que no hemos tenido actividades. Ha sido muy difícil coordinarnos, porque igual era una organización que estaba recién haciendo. Nos encargábamos de desarrollar actividades mensuales dedicadas a alguna temática que pueda relacionarse con lo que es la ciencia, por supuesto. Eh, y en lo que consistía era que nos reuníamos en el Centro Cultural de la Municipalidad e invitábamos gente de diferentes ámbitos, invitábamos a un orador que se encargaba de difundir la temática y nosotros lo que hacíamos era más bien organizar la ejecución de la actividad. También concretamos la realización de una feria científica 2019 y eh, más o menos en eso nos quedamos y ya comenzó la pandemia, el 2020. Y bueno, pasamos por todo esto de hablar con el encargado municipal, que no recuerdo el título de la persona, lo nombró hace poquito. El secretario. El secretario municipal, inscribimos los libros de miembros, nos pasó el libro de actas, que lo tengo acá justo al lado mío. Y todo eso, o sea, pasamos por todo lo que implica la creación de la personalidad jurídica, para el acceso a fondos, para concursar a fondos me parece que el INJUC se encontraba ejecutando ciertos proyectos, no recuerdo bien quién los financia o los organiza. Pero todo eso, o sea, es muy interesante y la verdad es que lo que más rescato es que tenemos plena libertad para desarrollar la agrupación en la dirección que queramos. Eso, que lo que más rescataría es esto, de todo lo que marca la formación de agrupación. Sí, o sea, después que ustedes la crean ya no tienen más, y que nadie les dice qué tienen que hacer ni cómo hacerlo. Claro, claro. Tuvimos el apoyo constante del departamento de jóvenes acá de la municipalidad, bien activo, pero más como para dirigirnos, para decir qué dirección tomar con los eventos y todo eso. Eh, pero la ejecución igual correspondía a nosotros. Y eso. Súper, qué buena experiencia, Pablo, participar de una organización o asociación. No sé si alguien más quiere contar alguna experiencia de participación o como Pablo que venía como del otro lado, que era como parte de una organización o asociación o alguien como participante. Disculpa, Soledad, quería aprovechar, creo que esta parte es súper interesante y hacer el alcance a los chicos. Yo le mandé un mensaje a un grupo en particular. Los chicos están desarrollando una propuesta de participación ciudadana, ya como requisito de aprobación del curso. Y ellos ya presentaron la gran mayoría un primer avance. Ya, tal vez sería una riquísima instancia en la cual los chicos y las chicas pudiesen aprovechar de discutir y presentar contigo algún aspecto o inquietud que ellos pudiesen compartir o simplemente compartir con esto. Creo que esta parte en específico se vincula mucho con el trabajo que ellos están desarrollando. No he leído en profundidad todos los trabajos todavía, el primer avance, pero sí hay algunos muy interesantes que pudiesen vincularse. Así que, chicos, sugiero que puedan aprovechar esta instancia para tal vez compartir y la profesora Soledad también pueda dar su opinión y su alcance. Y no sé si alguien quiere contar lo que trabajó o lo que propuso en el trabajo. Hola, profe. Bueno, mi nombre es Javiera. Yo con Felipe desarrollamos una propuesta que abordaba el tema de involucrar Bueno, nosotros al principio estábamos un poco perdidos porque no sabíamos cómo implementarlo, así, porque había que escoger un foco de trabajo, ¿ya? Y nosotros abordamos a los estudiantes solo de la Facultad de Medicina, ya que yo estudio Tecnología Médica y Felipe estudia Enfermería. Y a nosotros se nos ocurrió, o habíamos escuchado por ahí, por igual pertenezco al centro de alumnos, entonces a veces uno escucha entre los compañeros como las demandas que quieren, ¿ya? Y nosotros hicimos nuestra propuesta ciudadana en relación a que el estudiantado puede, como, no sé si escoger, pero tener un porcentaje de participación al momento de cuando se escoge director de carrera, ¿ya? Entonces, eso era en primer lugar. Y la otra cosa que igual abordamos en nuestro proyecto es en relación a la evaluación docente,
cuando si bien la UFRO implementa esta evaluación docente y le pregunta al estudiantado cuáles son las, no sé, las problemáticas, las ventajas de cada profesor, estos resultados tampoco se visualizan y tampoco nosotros como estudiantes nos vemos una retroalimentación de qué pasó con esos profesores que a veces uno no califica de buena manera. Entonces nuestro plan era no sé, como quizás hacer visualizar este proceso, ya sea con estadística, con difusión, y incluir a los estudiantes, preguntarles sobre los distintos académicos de los ramos, o poder como que ellos se involucren en el proceso de elección. No es que nosotros no estábamos pidiendo que nosotros podamos elegirlo, sino de que tener como una opinión respecto al académico que va a guiar, sobre todo con el director de carrera, y guía prácticamente toda la carrera. Así que por ahí va nuestra propuesta ciudadana, como ampliar nuestra opinión al momento de elegir cargos. Súper, súper buena propuesta. Lo que, bueno, lo que yo puedo aportar, puedes revisar es que no sé si debe estar disponible, el tema de la propuesta de estatutos que hizo el claustro, porque ahí aparece el tema, po. No me acuerdo, pues yo lo leí, pero no me acuerdo bien qué es lo que señala, pero sí aparece un tema de participación estudiantil en la elección de director de carrera y Ya, en varios otros cargos de la UFRO. Entonces podrías revisar, eso te puede en el fondo ayudar. enriquecer el trabajo y te puede dar una idea de lo te puede gustar o no en el fondo. Y también tu trabajo puede ser criticarlo, si no, no hay problema con aquello. Pero podrías revisar porque ahí hay una propuesta que en el fondo establece eso. En la propuesta de estatutos se entregaron los estatutos hace como, ya no me acuerdo, un mes o 2 meses atrás, y ahí viene una propuesta donde se señala algo al respecto, así que podrías revisarlo. Y lo otro Ya, profe. es Ujú. que podrías ver, bueno, la parte siguiente de la clase habla sobre ciertos mecanismos de participación que existen. Entonces, que algunos están reconocidos, otros no. Vamos a ver que la Convención Constitucional en su reglamento hizo una propuesta igual que uno puede mirar, y quizás eso, pues, ya sea en la elección o ya sea en el tema que estás señalando de la evaluación docente, incorporar, como tú dices, pues quizás no que participen de la elección, pero quizás algún mecanismo, pues una Ujú. consulta, no sé, vamos a ver aquí que hay hartos mecanismos que sí podrían implementarse en distintas instancias. Ya, sí, profe, eso igual discutíamos con Felipe porque se hace como la encuesta y ahí queda, pero yo igual me imaginaba que ahí deben haber distintos mecanismos, ya sea, no sé, si un foro o no sé, cualquier otra herramienta. Pero por ahí va nuestra propuesta y eso. Y muchas gracias, igual vamos a tomar en cuenta. Yo igual había escuchado en mi centro de alumnos que esto del claustro y del estatuto, pero no lo había revisado. Así que muchas gracias. Puedes buscarlo ahí porque cuando regula los estatutos, la propuesta de estatutos, cuando establece define en el fondo qué es un director de carrera, qué es un director de departamento, etcétera, y ahí establece una forma de elección que me parece que sí involucraba participación estudiantil, así que revísenlo, les va a servir. Ya, vale, profe, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere compartirnos su idea para que podamos en el fondo enriquecer la propuesta. Por acá puede ser. Dime, Pablo. Ya, bueno, nuestro proyecto se titula Talleres para el Pensamiento Crítico Digital. Lo presentamos con José González, que está acá igual. Y bueno, consiste en la realización de talleres educativos dirigidos a comunidades específicas, pensado en más bien en un ambiente de barrio. Eh, por lo tanto, está dirigido a agrupaciones o juntas de vecinos, por medio de los cuales se les entregue herramientas para posibilitar el análisis crítico de fuentes de la información disponible en la red, y la definición de estrategias para promover la participación constructiva en el entorno digital, considerando el impacto en el mundo real y el cómo tomar acciones para prevenir situaciones de peligro. Todo esto, por supuesto, en el contexto digital. Y bueno, lo que planteamos hacer es invitar, muy en sintonía con lo que estaba comentando sobre la actividad de la agrupación en la que ya participé,
coordinar con algún profesional la intervención en alguna junta de vecinos y por medio de talleres, por supuesto, que la gente, los asistentes, logren poder tener una pauta, en términos generales, sobre cómo ir pensando la información a la que van accediendo a través de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, y que puedan distinguir entre noticias falsas y todo ello. Hoy súper interesante y súper actual porque las noticias falsas ahora sí que están como on fire con el tema de la elección. Así que súper bien. No sé, a ver, sobre esa propuesta, sí, lo que te diría es que pongas atención porque, como le señalaba igual a tu compañera antes, voy a hablar hay el reglamento, bueno, me voy a adelantar un poco, pero la Convención Constitucional sacó varios reglamentos, no es uno general, pero cada convención como que sacó un reglamento, entonces son 7 creo. Y hay uno en particular que es sobre participación y eso está súper actual y está súper conforme a los estándares internacionales y hay allí algunos mecanismos de participación digitales y algunos principios, yo creo que más que los mecanismos, pero que igual te pueden servir los principios. Establece la convención una plataforma digital de participación que es en el fondo la típica página web donde participa acá, pero eso conlleva un registro público, va asociado a un registro público, a la protección de datos, eh, porque van a buscar en el fondo formas de recolectar firmas que sean online, y eso va asociado a ciertos principios que se deben respetar, como te decía, por la protección de datos, etcétera. Entonces yo creo que ese texto que está googleable, yo lo busqué y creo que es Convención Chile, no sé, pero está súper accesible para buscarlo, porque ahí establecen como los lineamientos, como los principios que deben guiar como la participación digital, por así decirlo. Entonces podría ser un buen insumo para enriquecer tu trabajo, pero es súper bueno. Bueno, y tiene que ir asociado un poco, y eso igual, bueno, fuera de esto, de afuera de los contenidos de esta clase, con la brecha digital que hay. Entonces yo creo que igual tu proyecto tendría que ir asociado a quizás algunas clases de cómo usar, cómo usar el espacio digital, o sea, cómo corroboro yo que la información es falsa o es verdadera, no sé, pues si alguien no sabe, o sea, para uno es como a veces lógico, pero si alguien quiere corroborarlo y no saben usar un buscador, por ejemplo, va muy asociado a eso. Entonces yo creo que igual como como la primera pata, la primera parte, debiese ser quizás capacitaciones de uso de buscadores, algo así. Ok, muchas gracias. Aquí ya lo tomé como apunte todo lo que me dijo. Vamos a considerar. A ver Gracias. si te ayuda en algo. o no. Sí, sí. No sé si alguien más quiere compartir la experiencia de su trabajo, de su iniciativa, para quien no esté seguro de algo. Hola, profe. Nosotros estábamos trabajando como nos quisimos enfocar un poco en las consultas indígenas que se estuvieron haciendo un tiempo antes y en cómo hacerlas de alguna forma, bueno, es que no tenemos como tan bien enfocado, pero por eso queríamos como una retroalimentación, pero era básicamente hacerlas de una forma como sistemática y continua dentro de la región y lo más participativa que se pueda, porque personalmente y por lo que pude recolectar dentro de una comunidad es que no, estas consultas son casi inexistentes y son casi, o sea, no, como que no tienen no tienen como algún final, sino que quedan como en el aire. Entonces, claro, nosotros estábamos como enfocados un poco en eso, aún sin como un objetivo específico, sí, porque nos gustaría como proponer que sean que se hagan
más a corto plazo, que sean más sistemáticas y que se hagan, no sé, por ejemplo, cada 6 meses, cada 2 meses, algo así. Ya. Ay, se me pasó la diapo. No te veo. Ya, ahí sí. Ya, mira, el problema, o sea, ya de la deformación profesional. Lo que pasa es que la consulta indígena es un mecanismo de participación, pero es un mecanismo de participación particular que está establecido en el convenio 169 de la OIT, que el convenio 169 es un tratado internacional, básicamente, que ratificó Chile y que al ratificar, eso me faltó contarles, yo ando como perdida, voy a volver atrás. Lo que pasa es que cuando Chile ratifica, acá, cuando Chile ratifica un tratado internacional, particularmente tratados internacionales sobre derechos humanos, este artículo 5 de nuestra Constitución fue reformado el año 89. Para dar paso a la democracia, se necesitaba reformar muchas cosas de la Constitución porque fue una Constitución creada en dictadura, y una de esas cosas que se reformó es el artículo 5. Y el artículo 5 antes tenía solo el primer párrafo, y se le agregó la segunda parte, y ha habido un desarrollo de los estudiosos, de los constitucionalistas, que llevaron a señalar que este inciso segundo lo que hace es abrirle la puerta a los tratados internacionales para que formen parte de la Constitución, o más arriba, como yo les decía. Ahí tienen una discusión si son, tienen un valor superior o inferior, etcétera, si son iguales. Y entonces, al ratificar Chile tratados internacionales sobre derechos humanos en virtud de este segundo inciso del artículo 5, esa norma, ese tratado pasa a ser norma para Chile. Entonces, ¿qué pasa con la consulta indígena? La consulta está establecida en el convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional sobre pueblos indígenas y tribales. Y dentro del convenio 169, que tiene hartas normas, que regula muchas cosas sobre pueblos indígenas y tribales, ¿ya? Regula participación, pero regula también derechos territoriales, otras cosas que nada que ver, o sea, no que nada que ver, pero otras cosas distintas, y entre esas establece la consulta indígena. ¿Y qué establece este convenio 169? Establece que la consulta indígena, cuáles son las condiciones y cuándo tiene que hacerse la consulta, ¿ya? Y establece también, por ejemplo, que la consulta indígena no es vinculante, sino que para el Estado. O sea, el Estado, no sé, cuando se da el caso concreto que tiene que ver en el fondo cuando va a influir, cuando se va a ejecutar un proyecto o se va a tomar alguna decisión o alguna medida que involucre a los pueblos indígenas, tiene que hacerse la consulta. Pero lo que dice el convenio 169 es que esa consulta no va a ser vinculante para el Estado, sino que hay que hacer. Entonces, esa es la razón de por qué ha pasado lo que ha pasado con la consulta, porque el propio tratado establece eso, que no es vinculante para el Estado, pero sí, lo que sí tiene que hacer el Estado, y es como obligatorio para el Estado, es hacer la consulta cuando se dan las condiciones que el tratado establece que se debe realizar la consulta. Y por eso no es igualitario, por eso no siempre se hace la consulta, como decías tú, se hace a veces esporádicamente, en algunos proyectos sí, en otros no, tampoco se hace, como también decías, de manera sistemática, es por eso, porque como yo les explicaba al principio, estamos en Chile, nos gusta mucho la norma, entonces, y la interpretamos súper literal siempre, entonces se hace eso. Si se cumplen todas las condiciones que sean el contrato, o sea, el tratado se hace, y si no, no se hace. Entonces, la primera sugerencia que yo te haría, Catalina, es que quizás le cambies el nombre, que no le pongas consulta indígena, porque eso nos remite automáticamente al tema del convenio y no sé qué, y lo que yo entiendo es que tú quieres crear o establecer o proponer en el fondo de tu trabajo que exista un mecanismo de participación para los pueblos indígenas. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, me voy a adelantar también en la presentación que traía. No sé, ¿cómo me adelanto aquí? Porque venía una parte que es más bien partidos políticos y sistema electoral, que después quizás si quieren lo podemos ver, pero como ustedes estaban hablando de...
puedes revisar, al igual que le decía a Pablo, la convención tiene normas de participación que están, que son interesantes de revisar, más que pueden incluso no estar de acuerdo con ellas, pero es un insumo interesante para mirar qué es lo que se establece. Y particularmente en este tema, tienen 2 reglamentos, yo les dije que son 7 reglamentos, pero de los que nos interesa para este tema que estamos conversando, hay 2 reglamentos que se pueden revisar y de los que se pueden sacar ideas. Uno que es precisamente un reglamento de participación y consulta indígena, porque tienen 2 reglamentos sobre participación. Uno que es el que ven a mano derecha ahí en la presentación, que es el reglamento de mecanismos, orgánica y metodologías de participación y educación popular constituyente, que en el fondo regula la participación en general para toda la convención. Y hay otra que es el reglamento de participación y consulta indígena, donde va regulando, son documentos un poco extensos, pero no son de difícil lectura. Tienen, al menos yo revisé el de mecanismo, orgánica y metodología de participación, y ese tiene 33 páginas, pero son fáciles y uno puede ir hojeando, si tampoco es que se lo aprendan en detalle, sino que lo vayan mirando, porque el reglamento, o sea, el reglamento de participación y consulta indígena establece justo lo que tú estás, lo que quieres hacer, Catalina, pero a nivel obviamente está de la Constitución, de la Convención, pero yo creo que va a ser un insumo súper interesante para tu trabajo, porque ahí se establece principios, metodologías, mecanismos, así que lo puedes, como le decía a Pablo, lo googlean con ese nombre y lo puedes mirar, y bueno, y si algo no te gusta, obviamente hay pensamiento crítico, uno puede señalar otras cosas, pero ahí te puede dar una idea de lo que estás preguntando, Catalina. Ah, ya, profe, muchas gracias. Échale una mirada porque está súper interesante lo que establece, sobre todo en materia de consulta indígena, porque en Chile tenemos súper poco al respecto. Gracias, muchas gracias, profe. A mí me quedó, yo creo que me quedó mucho más claro. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar su proyecto. ¿No? Bueno, yo les traía, me voy a saltar el tema de sistema electoral y partido, a no ser que alguien esté interesado en el tema. Lo podemos retomar después al final, pero para asociarlo con lo que estábamos conversando recién, hay distintos niveles de incidencia, ya yéndonos no a la normativa, sino que a la teoría o a lo que se ha desarrollado dentro de los estudiosos de la participación ciudadana. Y se han establecido que básicamente existen distintos niveles en los que puede incidir. Y que en el fondo lo que busca la participación, y con esto retomo la pregunta del inicio de la clase, es incidir. Eso es como lo que se busca. Y esto no solo, ustedes me nombraron, por ejemplo, el órgano, o sea, la participación en un ambiente público, en un contexto de lo público, pero no la incidencia no necesariamente se refiere solo al contexto de lo público. Y se han desarrollado, o sea, se ha señalado que hay distintos niveles de incidencia. Entonces, aquí es donde podemos, en el fondo, clasificar, por así decirlo, los distintos mecanismos. Hay mecanismos, o cómo los implemento, porque perfectamente un mecanismo de participación puede llegar al nivel máximo de incidencia o puede llegar al nivel mínimo de incidencia, y todo va a depender de cómo yo lo configuro, cómo lo ejecuto, la metodología que yo aplique. Entonces, el nivel más básico, dicen, de participación es la informativa, o sea, ¿qué es lo que yo les decía que ocurre en las cuentas públicas? O de cómo se implementan las cuentas públicas. Yo informo, que es unidireccional.
informo lo que yo hice durante mi periodo, doy a conocer, entrego información, como dice ahí, una narración general, y en el cuadro de la derecha, informar o educar, tiene que ver más con la comunicación, con concientizar, etc. Y luego vendría ya un segundo nivel o una segunda dimensión que es explicativa. O sea, yo ya no solo digo qué fue lo que hice o cuento en el fondo, comunico, sino que ya entrego justificaciones, entrego razones de por qué hice lo que hice, justificando en el fondo mis decisiones. Y ya un tercer nivel que ya no es unidireccional, sino que la contraparte puede exigir ciertas cosas respecto de lo que yo indico en mi mecanismo de participación. Y entonces, como pueden ver en el cuadro de la derecha, hay distintos niveles de impacto también que pueden tener estos mecanismos de participación. Hay otros que buscan recopilar información, de ahí tenemos, por ejemplo, las consultas, como ustedes decían, por ejemplo, la evaluación docente, lo que busca es recopilar información. Y tenemos y esos serían de bajo impacto, porque solo es una dirección, ¿no? Los de impacto medio, que ya involucran algún tipo de discusión o diálogo, entendido como presentar distintos puntos de vista, señalar la otra parte cuáles eran sus expectativas e intereses, tratar de alcanzar consensos. Y ya luego nos vamos acercando al alto impacto, donde viene el involucramiento, que significa compartir responsabilidades, tomar decisiones, resolver conflictos, etc. Y luego ya lo máximo que tiene que ver con ciertos conceptos que yo creo que han escuchado, de la gobernanza, y ya un nivel asociado a este tercer nivel de incidencia que tiene que ver más con exigir, no sé, exigir sanciones, exigir cierta asignación de recursos, etc. Y en general, al menos los mecanismos de participación que tenemos en la normativa actual, son la mayoría de bajo impacto, y hay algunos de impacto medio, pero muy poco. Y esa es como la principal crítica que se le hace a nuestra normativa, que no tenemos nada que ni siquiera se acerque o camine hacia un involucramiento más, más de alto impacto, por así decirlo, aunque suene extraño. Y se han dado distintas respuestas a estos fenómenos a nivel comparado en otros países, en otras normativas. Se nos ha dicho que no se puede llegar a ese nivel de participación porque nosotros tenemos, como yo les decía al principio, una democracia representativa. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros votamos, se supone que las personas a las que elegimos en cualquiera de los cargos, no estoy hablando solamente del Congreso Nacional, sino que, bueno, ahora nos toca votar por consejeros regionales, los mismos alcaldes, concejales, etcétera, nos toca elegir diputados también. Ellos van a tomar las decisiones por nosotros, por eso es democracia representativa, nos representa. Y hay otro modelo que es como el contrario, el opuesto, el antónimo, que es la democracia directa, que en realidad significa que todos los implicados toman el acuerdo a través de asambleas, se participa directamente como su nombre lo dice. Y se han presentado estas dos formas de ejercer la democracia como opuestas, o sea, o es la una o es la otra. Pero el mundo no es tan blanco y negro nunca, y en realidad no es que nos vayamos o que lo que se pida sea transformarse en una democracia participativa, porque obviamente aquella democracia es un poco inaplicable en la práctica, porque no podemos participar todos de todo, porque somos muchos, es un país muy largo, muy extenso territorialmente, pero sí podemos, y lo que se ha planteado es eso, tomar algunos elementos para
hacer efectiva la participación de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y cuáles elementos existen en otras legislaciones o en otros países? Ahí los pueden ver en el cuadro de la derecha. Existe la iniciativa popular de ley en algunas normas y han sido algunas de las ideas que han surgido en el contexto del debate de la convención, que es como ¿por qué hablo tanto en la convención? Porque es como el órgano actual que tenemos de discusión, pero también los pueden ver en algunos de los programas de los candidatos o candidatas a presidente o presidenta. Hay algunos mecanismos y también en la literatura obviamente de las personas que se dedican a estudiar esto, hay mecanismos que existen en democracias representativas que están inspirados en el fondo en la democracia directa. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley. ¿Qué establece la iniciativa popular de ley? Como su nombre lo dice, que los ciudadanos, porque actualmente la Constitución de 1980 solo pueden iniciar o presentar, por así decirlo, proyectos de ley los diputados, que son 10 diputados o 10 senadores, con lo que se llama moción, yo me confundo siempre ya, moción. Y la moción es un proyecto de ley que ellos proponen para que se discuta. Y el mensaje, que es el colegislador, presidente o presidenta de la República, también puede iniciar. ¿Los ciudadanos podemos dar inicio o presentar proyectos de ley? No. Y por eso se produce lo que yo les decía al inicio, marchas o manifestaciones cuando algo surge para que se cree una ley. El único movimiento, por así decirlo, permitido a los ciudadanos y ciudadanas es manifestarse, o obviamente lo que se hace, enviar cartas a sus representantes para que presenten el proyecto de ley, pero no tenemos y no existe. Y ahí obviamente las características que podría tener una iniciativa popular de ley en Chile va a depender de cómo se establezca, o sea, reunir firmas quizás para que no tengamos millones de proyectos de ley presentados si permitimos que sea de una persona, sino que como se establece en otros lados es eso, por reunir un número determinado de firmas que patrocinen un proyecto y que eso, o que tenga que ser patrocinado por un representante o por 5, no sé, eso ya los detalles va a ser como se establezca. Existen también que sí existen en la Constitución del 80 el referendo, el plebiscito, siendo la diferencia tiene que ver con cuáles materias se consultan. Actualmente está súper limitado, existe la figura en la Constitución del 80, pero para el caso de que se rechace un proyecto de ley, cuando lo rechaza el quien tiene la última palabra, que es el presidente o presidenta de la República, cuando no lo quiere promulgar, o sea, no quiere poner la firma, el Congreso insiste, y si aún así no hay un acuerdo, existe un artículo en la Constitución que le faculta al presidente de la República para plebiscitar aquello. Pero no existe una facultad más amplia de convocar plebiscitos, de preguntar. No sé si se acuerdan, antes cuando fue el estallido, antes del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, la Asociación de Municipalidades, no me acuerdo cómo se llama, la Asociación de Municipalidades dijo que ellos iban a organizar cuando no existía este acuerdo que estableció el plebiscito del apruebo y del rechazo, hablaron la Asociación de Municipalidades, dijeron que ellos iban a hacer el plebiscito. Y resulta que no podían, porque la Constitución, ellos no tienen esa facultad, los alcaldes lo que pueden hacer es consultas, pero no pueden hacer plebiscitos. Entonces eso también ha estado en discusión en el fondo de establecer alguna forma de abrir un poco más la facultad de convocar plebiscitos quizás a otras autoridades, quizás no, lo mismo que con la iniciativa popular, quizás no si un alcalde lo propone, pero quizás si una asociación de municipalidades ya que tiene varias comunas puedan organizar un plebiscito, etc. O el mismo Congreso, o el presidente o presidenta de la República, etc.
Existen también los cabildos que yo les indicaba, estas son figuras que no están reconocidas, sino que en otras normativas sí lo están. La consulta popular, que como les dije, eso sí se ha aplicado en distintas municipalidades en Chile, muchas veces se llama consulta. Ahora mismo va a haber una consulta sobre el estado de excepción constitucional que tenemos en la Araucanía. El gobernador regional va a ser una consulta, pero va a ser online. Esa es la primera, como, no sé si decirle traba, pero digamos que disminuye el universo de personas que van a poder participar porque va a ser digital. Y ahí tampoco va a ser vinculante, sino que es una forma de conocer la opinión de los habitantes de la región de la Araucanía sobre la mantención o no del estado de excepción, porque recordemos que es una facultad del presidente de la República y que ahora para renovarlo por segunda vez requiere aprobación del Congreso. Y hay otras figuras como la revocatoria de mandato, que está establecida no para el presidente de la República ni los parlamentarios, sino que para autoridades quizás más pequeñas, o sea, no quiero decir más pequeñas, sino que de unidades territoriales más pequeñas, donde está asociado a veces al voto programático, uno vota por un programa y si después la persona o la autoridad no va cumpliendo su programa, hay algunos mecanismos como la revocatoria de mandato asociado al voto programático que permite en el fondo sancionar a quien no va cumpliendo el programa. Y bueno, lo último que les traía es el tema de la convención, ya algo adelanté, hay un proceso interesante, no sé si va a ser exitoso, no tengo una bola de cristal, pero son iniciativas interesantes para mirar cómo van a funcionar y mirar cómo están siendo, por eso les proponía a los que tienen en su trabajo temáticas relacionadas con la convención, o sea, no con la convención, con los mismos temas que trata la convención, que lo miren, porque son iniciativas interesantes de cómo se va llevando a cabo el trabajo de la convención. Actualmente hay llamados a audiencia, están haciendo audiencias públicas, están escuchando a expertos, a científicos, a personas que se quieran, pero el llamado es abierto, digamos, a inscribirse a las audiencias. Hay audiencias en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. También hay otro llamado a audiencias a la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Y uno puede solicitar audiencia pública ahí en ese botón. Creo que ellos sí, lo que sí es que no todos, obviamente hay horarios y días y seleccionan en el fondo quién puede asistir a la audiencia pública. Y como yo les decía, hay dos reglamentos, de los 7 reglamentos hay 2 que están relacionados con este tema que estamos conversando, el que le recomendaba a la compañera sobre el de participación y consulta indígena, que lo regularon de manera separada, digamos, de los mecanismos orgánicos y metodologías de participación y educación popular constituyente. Está interesante la normativa porque establece ciertos principios que vale la pena mirarlos para ver cómo están configurados. Me voy a enfocar obviamente en el de mecanismos orgánica y metodologías de participación. Establece que la participación tiene que ser incidente y vinculante, tiene que ser pertinente y eficiente, amplia, inclusiva, diversa y pluralista. Establece principios de accesibilidad universal, de descentralización, de transparencia, enfoque de género, plurinacionalidad, interculturalidad, de niñez y adolescencia, de perspectiva de cuidado y de colaboración y cooperación. Para eso crea 2 órganos, la Comisión de Participación Popular, que tiene una secretaría técnica y que está encargada de diseñar metodologías y procedimientos de implementación de cada uno de los mecanismos. Y ahí va creando mecanismos, entonces por eso yo les decía que podían mirarlo, obviamente también críticamente si ustedes quieren, pero mirarlo para ver cuáles son los mecanismos que quieren que existan y que crearon en el fondo en este reglamento.
crearon dos tipos de mecanismos, unos que se pueden convocar por la convención y otros que pueden ser autoconvocados por los ciudadanos y ciudadanas. Como yo le decía a Pablo, había una plataforma digital, van a implementar una plataforma digital que va asociada a un registro público de las personas que participan y a otros principios como la protección de datos y ahí regulan cómo se va a participar en esta plataforma digital, cómo se va a poder hacer, cómo van a estar resguardados mis datos si yo voy y participo en la plataforma digital, cómo van a recolectar firmas digitalmente. Y eso porque van a establecer una iniciativa popular de normas para la Constitución. O sea, de acuerdo al reglamento, esa es la idea, digamos. También hay mecanismos que van a ser autoconvocados por las personas, como encuentros que los regulan ahí, que pueden ser presenciales o virtuales, regulan cómo tienen que ser. Y también mecanismos que establecieron que podían ser convocados solo por la convención, y ahí está, bueno, lo que fue polémico, los plebiscitos intermedios dirimentes, cuando no se alcancen los 2/3, pero sí hay una votación más alta de los 3/5 parece, ahí establecieron esta forma de solucionar el conflicto, que de hecho está siendo discutida ante la Corte Suprema, entonces no sabemos qué va a pasar. Las audiencias públicas obligatorias, la cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos, cabildos comunales, convenios comunales, o sea que la convención o alguna de las comisiones de la convención firme convenios con municipalidades, oficinas territoriales constituyentes y que también fue polémico, bueno, como todo el trabajo ha sido muy polémico, semanas territoriales, ¿ya? Que también hubo ahí una pelea. También establecen normas especiales sobre participación de grupos que han sido históricamente excluidos, ahí establecen normas especiales de participación para personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, etcétera. Y también un programa de educación popular constituyente, todo eso en este reglamento de mecanismos orgánicos y metodologías de participación. Se vale la pena mirarlo como inspiración quienes estén ahí, que no nos hayan contado su experiencia con el trabajo, pero quienes estén ahí dudosos, que no sé qué hacer o cómo proponerlo, yo los invito a que le echen una mirada a esos documentos porque está interesante y les pueden surgir ideas de la lectura del documento. Lo pueden hojear si no es necesario que se lo aprendan ni nada, pero tiene ideas súper interesantes y es como lo más actual que tenemos, porque si ya después se meten a mirar, por ejemplo, el tema de la ley, de la normativa, es enredado y como yo les decía, es una ley que está un poco ya desactualizada. Así que esto es como lo más actualizado que tenemos y con ojo crítico igual, mírenlo que les puede servir de inspiración para el trabajo. Eso es, no sé si alguien quiere comentar, alguien quiere atreverse ahora a contarnos su idea o proyecto de trabajo, alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, de todos modos, no sé si hubo gente que no pudo asistir. Gustavo, ¿tiene mi correo electrónico? Sí, hay una estudiante que se justificó por el día de hoy de la Facultad de Derecho y porque justamente estaba en una actividad y ella se justificó. De todas maneras, yo le hice el alcance que esta clase igual queda grabada. Ahora, obviamente,
importante indicar que más allá que grabar, es importante asistir y participar. Ese es el fuerte de esto y es la idea también del curso. Creo que hay un comentario en el chat, profesora. Por acá dice Pablo, por acá todo ok. Igual fue harta información. Sí, bueno, yo sé que harta información, así que por lo mismo voy a dejar mi correo en el chat, Gustavo igual lo tiene. Sí. Si procesando la información tienen alguna pregunta o lo mismo, si necesitan apoyo con la formulación del trabajo, me escriben, yo puedo echarle un vistazo a lo que ustedes tengan y hacerles propuestas, como lo que hicimos aquí, pero por escrito, digamos, por correo electrónico. Así que ahí tienen mi correo. Ahí Eric me dice que ya, a veces se da a entender que lo populista es como algo que no se debería tomar en cuenta. Ya, sí. Lo que pasa, Eric, es que ahí hay dos términos que son distintos, que tiene que ver como con lo popular y lo populista. En general, el adjetivo de lo populista está ligado a ciertas propuestas o ciertos programas o ciertas ideas que están asociadas a cosas, no sé, pues, por ejemplo, dar soluciones muy simples a problemas que son complejos porque es llamativo o la gente cree que así se van a solucionar las cosas. Tiene que ver con eso, con situaciones con propuestas que está comprobado que no tienen asidero o que no, más que no tienen asidero, que no funcionan solo porque va a ser algo aceptado por un grupo determinado. A eso se refiere con el tema, con el adjetivo, digamos, de populista. Y en realidad de lo que estamos hablando y por eso lo que estamos hablando es de mecanismos de participación más que que están asociados a que no solo la democracia sea un gobierno de las mayorías, digamos, y que si todos quieren esto, para allá vamos, sino que escuchemos las voces diversas, porque los países y todas las situaciones son complejas, somos todos distintos, estamos todos compuestos por una diversidad de opiniones, de pensamientos, muchas veces son incluso contradictorios lo que nosotros mismos opinamos, entonces lo populista se refiere en el fondo a eso, al no reconocimiento de la diversidad de opiniones que puedan existir. No sé si se entiende, Eric. Sí, todo claro. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Me parece, profesora Soledad, que estamos ok con las dudas y los alcances. Eh, de todas maneras, como bien lo indicó la profesora, ella ofrece su correo electrónico, también ofrece la participación en la retroalimentación o alcances que ustedes puedan precisar en sus respectivos proyectos de participación ciudadana. Eh, Así que sobre eso mismo y tomándome de un poco de los minutos, hacer el alcance, chiquillos, que durante ya la próxima semana ustedes ya deberían tener en sus correos la retroalimentación de los proyectos. Yo recuerden que necesito por lo menos una semana para poder leerlos bien, leerlos críticamente y retroalimentar a cada uno. Sobre eso mismo, va a ser súper pertinente que luego de dicha retroalimentación, si ustedes quieren enriquecer aún más esto, pueden hacerle algún alcance a la misma profesora Soledad, que creo que me parece que esta sesión es la más pertinente o una de las más fuertes para resolver dichas inquietudes y que estas propuestas de participación, que efectivamente son hipotéticas, puedan tener tal vez en el tiempo o en el futuro próximo cercano una deseable aplicación en el contexto que ustedes quieran o encuentren pertinente de aplicar, ya sea ya formado, egresado o también como estudiantes, porque dentro de las propuestas que leí hay varias que son aplicables dentro del mismo contexto UFRO y eso
Me parece súper interesante porque quiere decir que están mirando críticamente brechas que tal vez no habían visibilizado antes, y ahora este curso permite alcanzar ciertos niveles de sensibilidad que permiten visualizar las mismas brechas de participación ciudadana que existen en nuestra institución. Así que eso es súper destacable. Así que creo que no tenemos nada más que agregar, profesora Soledad, solamente agradecerle por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Faltaron varios estudiantes hoy día, ¿sí? Somos un grupo de 16, 17 estudiantes, así que esperemos que en la próxima sesión puedan seguir asistiendo de forma más permanente y puedan seguir participando sin tanta timidez, ¿ya? Ya llevamos como 4 o 5 sesiones, esta es la cuarta, es la quinta sesión si no me equivoco, y invito a que en la sexta sesión no seamos tan tímidos, no esperemos quebrar el hielo porque ya ha transcurrido un tiempo deseable como para solamente tomar el micrófono, ¿ya? No solicitar tanto permiso, sino que empodérense también de este espacio que es para ustedes y es para contribuir a su aspecto formativo. Así que eso, chiquillas y chiquillos, agradecer nuevamente a la profesora. No sé si alguno de ustedes también quiere sumarse a estas palabras. Dejo el micrófono abierto o también el mismo chat. Profesora Soledad, también le entrego el micrófono para que usted también pueda ir cerrando y así mismo solicitarle si sería tan amable de quedarse unos par de minutitos a cuando se desconecten los estudiantes. Sí, no hay problema. No me voy a tomar nada del micrófono porque ya he hablado lo suficiente. Agradecerle la participación. Me hubiese gustado que fuera más porque me siento como la ley chilena que yo transmito información pero no recibo. Pero ya con el rato se fueron soltando un poquito más, así que agradezco eso. Y bueno, queda a disposición mi correo electrónico, no tengo problemas en leer o si no quieren que las lea, me envían la idea de qué se trata en general y yo les puedo hacer sugerencias, no tengo ningún problema en apoyarlos con eso. Así que eso, muchas gracias chicos, recordarles que la próxima sesión es a las 5:30, yo voy a mandar un correo general, como lo indiqué al inicio de la clase, la profesora no puede antes, así que por lo tanto va a ser de 5:30 hasta las 7, ya para que ustedes también puedan programarse, etcétera, 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 ¿ya? Así que para que posterguen su 11 ese día, una media hora. Así que eso, chiquillas, chiquillos, los libero. Mañana va a estar ya habilitado el foro, también esperamos que esta clase esté habilitada. Y vean los videos de las agrupaciones estudiantiles, denle sus likes, comenten, no sé. Igual hay un trabajo ahí de las agrupaciones que han realizado y han articulado, que es bonito y que también es para ustedes. Y recuerden que los mismos chicos que aparecen en dichos videos van a estar con nosotros en dos o tres sesiones. Compartiendo talleres para ustedes, así que eso también rescátenlo y ya empiecen a visibilizar y ver el trabajo que ellas y ellos realizan. Así que eso, le envío un abrazo a todos y cada una de ustedes y nos vemos ya el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao. Chao, chiquillos. Chao, que Chao, estén chao. bien. Chao, que estén bien. Chao, cuídense.